Estimados alumnos, mi nombre es Felipe Durán, docente de la Escuela de Ingeniería de Duoc-UC y específicamente de la carrera de Ingeniería en Mecánica Automotriz y Autotrónica. En el presente video, correspondiente a la asignatura de Taller de Recepción y Servicio, conoceremos cuáles son los principales elementos y consideraciones que debemos tener en la estructura y organización de nuestro servicio automotriz, de manera tal que busquemos la eficiencia operativa en todas nuestras actividades. Vamos a partir revisando algunos conceptos fundamentales que nos van a permitir entender de mejor manera cómo funciona un servicio automotriz y cuál es la importancia de una buena organización y distribución de los recursos. En primer lugar, debemos entender qué es un servicio automotriz. Y se entiende por servicio automotriz a aquellos establecimientos en los que se efectúen operaciones encaminadas a la restitución o la reparación de las condiciones normales del estado y funcionamiento de un vehículo automotriz con posterioridad a la fabricación de estos. Otro concepto clave es la productividad, la cual definiremos como el resultado que vamos a obtener de un proceso en relación a los recursos utilizados y el esfuerzo que éste supone. En definitiva, y dicho en palabras mucho más sencillas, es la cantidad de bienes y o servicios que nosotros vamos a disponer para el consumo del mercado. Y por último, la eficiencia operativa, que es cuando aprovechamos al máximo cada recurso disponible en la ejecución de nuestros trabajos. Ahora entonces nos surge la primera interrogante. ¿Qué es lo que nosotros debemos buscar en nuestro trabajo al organizar y estructurar el servicio automotriz? ¿Solo la productividad o la eficiencia operativa? Y la respuesta es que todas las empresas deberían enfocarse en la búsqueda de la eficiencia, pero algunas aún no entienden, no comprenden lo que significa ser eficientes. Muchos emprendedores, muchas empresas confunden eficiencia con simplemente alcanzar la meta, cumplir un objetivo. Y creen que si la empresa consigue, ¿no es cierto?, honrar sus compromisos, tanto financieros como con los clientes, el éxito, sin importar los costos o los esfuerzos que se puedan realizar, va a estar asegurado. Pero en realidad que esto no es tan así, ya que lo que se debe buscar es precisamente la eficiencia, es decir, tener la mayor rentabilidad, el mejor resultado, pero al menor costo posible. ¿Y cómo entonces nosotros podemos lograr la eficiencia en un servicio automotriz? Bueno, si bien no hay una receta única para poder lograr la eficiencia en el servicio, sí podemos nosotros encontrar elementos generales y patrones de acción que nos van a acercar a lograr los mejores resultados en nuestro trabajo. Ejemplo de esto sería primeramente la organización de áreas de trabajo. La organización de un taller de servicio automotriz está constituido por varios elementos, los cuales deben seguirse para prestar un servicio de acuerdo a las necesidades de los clientes. Lo primero es poder entregar y poder tener las condiciones para que las labores y tareas del servicio se desarrollen en los ambientes de trabajo adecuados en cuanto a los espacios, medidas de seguridad, orden, entre otras cosas. La ubicación, las instalaciones y las herramientas son importantes a tomar en cuenta al prestar un servicio de calidad. Por lo tanto, el diseño y la implementación de estas debe hacerse siempre pensando con prioridad en los clientes, siempre el cliente al centro. La disposición de las instalaciones debe proporcionar, debe entregar la distancia más corta entre los diferentes procesos, de tal manera de ejecutarlos sin pérdidas mayores de tiempo. El servicio además debe ser eficiente, como lo hemos dicho, y para ello debe tomar en cuenta los factores que contribuyen a su mejoramiento. Y para que sea de calidad, se debe siempre considerar y tener en cuenta un flujo de trabajo estandarizado que ordene los procesos y las operaciones del servicio del taller para que éstas fluyan de manera uniforme, sin ninguna obstrucción, alcanzando de esta manera la mayor eficiencia posible. Y otro factor importante es el control del trabajo, el cual debe ser supervisado constantemente. Y para ello se deben contar con los siguientes elementos. Sistemas de archivos, por ejemplo, tableros de control de trabajo,
pueden ser sistemas de control de información y las herramientas adecuadas para el registro y análisis de los servicios, así como también contar con equipos especiales para el diagnóstico y la ejecución de los trabajos. La supervisión de estos procesos debe iniciar desde el momento en que se asigna el trabajo, etapa por etapa, ir, ¿cierto?, de forma secuencial hasta que sea finalizado y entregado al cliente. Y posteriormente a esto, se debe también realizar un seguimiento para determinar la satisfacción del cliente en la prestación del servicio y así poder corregir los aspectos negativos. Esto engloba el concepto que nosotros conocemos en nuestro rubro, que el servicio de postventa es eterno, no termina nunca. Y aquí surge otra pregunta que es, ¿cómo yo puedo alcanzar la eficiencia de mi servicio en el día a día, en los trabajos que voy a realizar a diario? La verdad que son variadas las actividades que podemos desarrollar en la búsqueda de la excelencia del servicio, pero vamos a revisar algunas de las más comunes y adecuadas en nuestro trabajo diario. Como les decía anteriormente, es muy importante definir muy bien un flujo de trabajo. Y un flujo de trabajo óptimo, correcto, se da cuando todas las operaciones del trabajo en el taller van a fluir de manera uniforme sin que haya ninguna obstrucción y podamos de esta manera lograr la mayor eficiencia posible, ¿cierto? Y para que un flujo de trabajo se pueda materializar de buena manera, debe contar o debe ser organizado en base a ciertos criterios y ciertas tareas fundamentales. Además, estos factores de riesgo asociados a las cargas de trabajo influyen en los estados de las personas y van a incluir también las exigencias llamadas psicofísicas, ya que las tareas o actividades que las personas van a realizar va a tener que asumir esfuerzos, manipulaciones de cargas, posturas de trabajo, niveles de atención, etcétera, los cuales se van a relacionar con cada tipo de actividad. Cada área de trabajo va a tener sus factores diferentes, ¿ya? Y se analizan, ¿por qué? Porque es importante determinar la carga de trabajo para cada uno de los colaboradores, tanto física como mental, ¿no es cierto?, acorde a las características y capacidades de cada uno. Cuando hablamos de las cargas físicas, vamos a entender este concepto básicamente como los requerimientos físicos a los cuales se va a ver sometida la persona durante la ejecución de su jornada laboral. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser las actividades físicas que vamos a requerir que el trabajador realice y en el fondo de qué manera debemos nosotros tomar precauciones para evitar que estas cargas de trabajo generen algún problema, ya sea en la salud o en la eficiencia también de las personas en nuestros procesos? Y por otro lado tenemos la carga mental, que esto tiene que ver básicamente y se define en función de los procesos que se requieren para realizar correctamente una tarea y sobre todo en función del tiempo necesario para poder dar respuesta a una información recibida. Otro factor importante para ordenar este flujo tiene que ver con eliminar las acciones inútiles o acciones ociosas que pueden existir en todas las operaciones. Nosotros debemos eliminar este tipo de acciones, ya que esto nos va a permitir implementar solamente las operaciones de servicio que son necesarias. Y de esta manera, la energía de la operación del taller, la energía del trabajador y los recursos disponibles pueden enfocarse en el trabajo que sea realmente de valor. Y de esta manera, ¿no es cierto?, vamos a aportar a este logro de la eficiencia operativa. Y otro punto importante tiene que ver con la sincronización de los componentes relacionados con las operaciones de trabajo. Decíamos hace un rato que era importante que en un flujo de proceso, al organizar la estructura de trabajo, la continuidad sea, ¿no es cierto?, con un flujo constante, sin obstáculos ni obstrucciones. Entonces, el personal de servicio, los objetos, los vehículos, equipos, herramientas, todos los recursos con los cuales nosotros vamos a disponer para nuestro trabajo son fundamentales y son indispensables en la operación del servicio. ¿No es cierto? Si falta alguno de estos elementos, la verdad que se resiente la cadena productiva y se resiente la operatividad y por lo tanto la eficiencia del taller o servicio automotriz. También si un proceso no está correctamente enlazado con otro, ¿cierto?, el trabajo puede ser detenido, pueden ocurrir los llamados cuellos de botella en los flujos de proceso, que es una materia que ustedes también van a abordar en detalle
al ir cursando esta asignatura. Entonces, todos los elementos deben estar siempre listos en un tiempo apropiado, de tal manera que haya sincronía y continuidad en las labores y tareas que debemos ejecutar. Y de esta manera se mejora la productividad del taller o del servicio. Se debe contar, también es muy importante, con el suficiente tiempo para la recepción del servicio, para asegurarnos también que el vehículo va a estar a la hora comprometida, tener los elementos necesarios, los insumos que vamos a utilizar, de acuerdo a las necesidades del servicio, y así, de esta forma, logramos, como hemos ido tocando durante todo este video, la eficiencia del taller, pero además algo muy importante, que es establecer una muy buena relación de confianza entre empresa y cliente. Bien, espero que este video haya sido de utilidad, que hayan podido comprender las principales características y disposiciones que debemos considerar al momento de estructurar y organizar nuestro trabajo en búsqueda de la mayor eficiencia productiva en cada una de nuestras labores. Un gusto como siempre y nos vemos en una próxima oportunidad.